A ver, ayer tuvimos una reunión importantísima, se juntó bastante gente, en torno a 100 o más personas, y estuvimos debatiendo los 4 puntos que habían aprobado en Sol como debate mínimo, que eran los de reformar la ley electoral, la separación de poderes, medidas anticorrupción y medidas de control de los políticos. Fue tan importante que descubrimos, entre otras cosas, que la gente en general está muy poco formada en teoría política. Por ejemplo, hay que diferenciar entre lo que son medidas a corto plazo y medidas a largo plazo. En Sol, por ejemplo, hay una comisión de largo y comisión de corto. Hay que saber también lo que es un plan de mínimos o un acuerdo de mínimos. Parece ser que un acuerdo de mínimos puede ser de vamos a pedir lo menos posible. No. Un acuerdo de mínimos es un acuerdo en el que todos podamos estar de acuerdo. Da igual cómo pensemos. O sea, da igual que sea gente de derechas, de izquierdas, ecologistas, de lo que sea. Eso es un acuerdo de mínimos. El asunto es que la mayoría de la representación aquí en la Asamblea, cada uno piensa como quiere, cada uno no se representa más que a sí mismo, y entonces lo que se vota en Asamblea es soberano. Quiere decir que lo que nosotros aprobamos aquí tiene validez para toda la Asamblea, pero nada más que para la Asamblea. Ese es el problema. Ese es el problema político. ¿Cómo conseguimos que lo que salga de aquí de la Asamblea, de verdad, podamos hacer de ello ley? Ese es el tema. Bueno, lo que estamos debatiendo en teoría política es cómo hacer una red de coordinación de asambleas para poder establecer una red de portavoces que se puedan reunir en una asamblea que al final elija representantes para hacer una asamblea nacional. Bien, teoría política no tiene carpa. Me han dicho que ha habido gente que ha venido esta tarde porque teníamos convocada una reunión para seguir lo que estábamos hablando ayer por la noche. Ha venido gente a las 5 y no nos ha visto. Vamos a intentar establecer un sitio fijo, una hora fija para debatir todas estas cuestiones, y lo que pedimos es la participación de todos, porque ayer, por ejemplo, cuando se juntaron 100 personas, fue mucho más productivo que la noche anterior, que habíamos estado solo 10, nos habíamos escuchado todos los 10, pero solo había ideas de 10 personas allí. Entonces, parece que la teoría política es muy farragosa, pero es todo de sentido común. A ver, si aquí en la Asamblea alguien hace 15 días, incluso de los que estamos aquí, hubiera dicho que la sociedad es capaz de autoorganizarse para estar escuchando a una persona que habla en público, no lo hubiéramos creído. Sí. Sin embargo, esto es lo que es revolucionario. Esto es lo que cualitativamente ha cambiado de hace 2 semanas aquí. Ahora somos capaces de tomar decisiones entre nosotros. De lo que se trata entonces es de que estas decisiones podamos coordinarlas para hacer que lleguen al Estado, o, si el Estado se niega, poder formar una nueva constitución del poder. El último punto del manifiesto es convocatoria de una asamblea constituyente. Todos saben, más o menos supongo, lo que es eso. Es la última fase o el último paso de la libertad constituyente que tenemos todos los ciudadanos para establecer un régimen de poder o un sistema político. Pero para llegar hasta ahí hace falta muchas cosas antes. Ese es el último paso. Entonces, lo que se va a debatir en esto de teoría política es cómo vamos a avanzar hasta llegar a ese último paso, para que todo lo de la Asamblea se pueda llevar a hacer ley o a constituir un poder legislativo, el poder legislativo de las asambleas. Ya os informaremos de cuándo nos reunimos, vamos a establecer el sitio fijo, la hora fija, para que vengáis todos a aportar vuestras ideas. Yo quiero recordar que estamos haciendo un censo desde los primeros días de la acampada, que ese censo nos proporciona estadísticas del apoyo que tiene este movimiento, por edad, por género. Animamos a todo el mundo a que se pase por la comisión, que está en la zona de allí, y que se han recogido mucho apoyo, pero que sabemos que somos muchos más. Aprovecho la ocasión para recordar la página web, que es muy importante para comunicarnos, que es acampadavalencia.net.
y que hay Facebook, que hay Twitter, que hay Twenty, que utilicemos estos medios para estar al tanto y al loro. Y gracias a todos, de verdad que no hay palabras para esto. Hay 56 asambleas autónomas constituidas entre barrios de Valencia y pueblos de alrededor. 56 asambleas autónomas. Qué bien. También deciros que muchas de estas asambleas necesitan un poquito, bueno, algunas han pedido ayuda en formación para cursos de mediación en las asambleas. Entonces, decir que estos cursos de mediación en asambleas se van a dar a partir de este próximo lunes, día 30, el próximo lunes, día 30, el siguiente 6 y el siguiente, día 13, aquí en el aula de educación, de 4 a 6 de la tarde. Muy bien, formación. Y decir también que todos los domingos a las 5 de la tarde, al final de la plaza, se está haciendo una asamblea de coordinación de barrios. Se van a hacer todos los domingos, desalojen o no desalojen, a las 5 de la tarde, asamblea de comisión de barrios en la parte de atrás de la plaza. Y también deciros que desde el propio stand de difusión, para todo aquel que quiera recibir el boletín de información de acampadavalencia.net, se puede suscribir a través de los ordenadores que están en difusión, y quien no, lo puede hacer en su casa, acampadavalencia.net, y desde ahí os suscribís y recibiréis el boletín de información. Y también que desde el stand se van a difundir folios con todas las asambleas de cada pueblo, cada barrio, qué días, con los datos de cuándo se realizan, a qué hora y dónde. Ya está, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, proponemos un proyecto muy concreto que todavía nadie parece ser que no se ha pensado, y es tratar, como bueno, un poco al hilo del compañero de teoría política, tratar los mínimos del manifiesto del decálogo, o sea, acordar unos mínimos y tratarlos desde la plataforma audiovisual, de modo que vamos a crear una especie de set bien localizado. Cuando se coordine un poco las redes de intercomunicación entre las comisiones, vamos a dar tiempo suficiente para cada comisión que trabaje sobre un punto concreto de esos mínimos del manifiesto, y ahí hay un sofá que vamos a plantar para que se hable a cámara abierta propuestas muy concretas en un idioma terrícola, si es posible, para que todo el mundo lo pueda entender. Hola, yo soy de radio, también audiovisual, y quiero decir que si el otro día anunciamos que íbamos a tener una radio online para escuchar todos en directo, decir que sigue todavía en marcha. Lo que pasa es que hemos tenido problemas con los links en la página, en acampadavalencia.net, pero que se va a solucionar enseguida, y que nos hemos trasladado de allí, aquí al lado de los de sonido, para los que se quieran acercar. Todos dije que teníamos micro abierto, igual que ha dicho mi compañera. Quien quiera decir algo más que aquí de la asamblea, más de 5 minutos, que venga por favor y hable con nosotros para que le escuche toda España. Gracias. Buenas tardes a todos, ciudadanos. En primer lugar, gracias por estar todos aquí, porque hay muchísima gente y eso es muy importante. En segundo lugar, deciros que la comisión de apoyo se encarga de, como bien dice el nombre, dar apoyo a todas las comisiones que hay aquí, ayudar en todo lo que podemos hacia ellos y facilitar los trabajos y las elaboraciones del día a día. Por eso hacemos desde aquí un llamamiento a la gente que tenga un poquito de tiempo y le apetezca venir a aportar y a convivir con nosotros y a desarrollar todo esto, que por favor que se apunten en el stand de la comisión diciendo el horario en el que pueden aportar su ayuda, y que por favor, que necesitamos la ayuda de todo el mundo, que esto lo hacemos entre todos, que si no lo hacemos todos no vale.
Y luego hablando un poco de otro tema, pedir por favor, la gente que se queda a dormir por la noche en el centro de la plaza, que por favor por la mañana cuando nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es recoger y limpiar la zona en la que hemos estado y que hemos ensuciado. Porque limpiar es faena de todos, no solo de unos pocos, ¿vale? Hay que respetar la zona en la que estamos conviviendo. Y nada, muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Queríamos decir que nos encantaría alimentaros a todos uno por uno, serviros un menú individual, pero que no damos abasto. Somos los mismos desde que hemos empezado y muchos compañeros están ya al borde de la crisis de nervios. Así que por favor, respetad los horarios de cocina. No vengáis entre hora por comida porque no os la vamos a poder servir y tampoco nos gusta tener que decir que no. Y por último, quería pedir un aplauso para los compañeros que se están perdiendo la asamblea para preparar la cena.